El mundo de las emociones es un tema que, indudablemente, interesa cada vez más. Muchos nos preguntamos de qué depende nuestro bienestar y qué podemos hacer para avanzar en él. Atraídos por estas cuestiones, invitamos a Tisca Romera a que nos contase lo que ella ha aprendido en los últimos años y nos diese unas claves importantes que pudieran servirnos. En el parador de Gibralfaro, donde el olor del Mediterráneo se mezcla con el aroma suave de los pinos, quisimos tener esta agradable conversación. Muy buenas, estamos en el fantástico parador de Gibralfaro. Hemos venido y hemos invitado a Tisca Romera a hablar sobre emociones, porque ella es a lo que se dedica, es terapeuta en emociones. A Dios gracias, que habría que decir. Y ella ha elegido este fantástico lugar para que tengamos esta conversación sobre ese maravilloso mundo de las emociones en el que todos deberíamos ir poco a poco conociendo, indagando. Muy buenas, Tisca. Hola. Hay un título con el que tú desarrollas alguno de tus talleres, que es que merecemos ser felices. Sí, te mereces ser feliz. Es el verdadero título, te mereces ser feliz. Es un mensaje muy directo que llega, pero ¿cómo le llega a la gente? ¿Desconcierta que le digas a alguien te mereces ser feliz? Lo ven como lejano. Como si no fuera con ellos. Exactamente, exactamente. Entonces ya llama la atención primeramente porque es como el principal objetivo de todo ser humano, ser viviente, como yo digo, ¿no? Humano, más bien, porque los animales realmente yo creo que están en su mundo. Pero también a algunos se les ve que no son felices. Porque están cerca de humanos. Ah, esa es la... Que es otra historia que nos iríamos de tema, pero habría que ver por qué algunos animales domésticos tienen cánceres y otras enfermedades, o sea que sería otra cosa. Está bien que lo apuntes, ¿eh? Lo dejamos ahí... Lo dejamos ahí como apunte. Para que los espectadores reflexionen acerca de la cuestión, que es bastante interesante. Pero hoy nos vamos a centrar, si tú quieres, en los humanos, porque son los que se han citado al otro lado del televisor, porque quizá tú nos puedas dar claves acerca de, bueno, cómo ser feliz y sobre todo la idea del merecimiento. La idea del merecimiento es una idea relativamente novedosa. ¿No somos conscientes de que merecemos ser felices? No, realmente no lo somos, pero principalmente porque creo que la sociedad en la que estamos creciendo nos ha inculcado, tenemos una serie de paradigmas erróneos que vienen ya de muchas eras atrás, en las que nos han hecho ver lejos de nuestro centro, de nosotros mismos. Entonces, y ser carentes de que me falta esto, pero a nivel emoción, a nivel material y a todos los niveles. Miramos entonces, vemos más lo que nos falta que lo que tenemos. Tenemos ese pequeño... Exacto. Esa manía. Exacto. Y no somos conscientes de la gratitud, de lo importante que es la gratitud y de lo importante que es observar, estar también más centrado en el aquí y en el ahora, que no en el futuro y en el pasado, que es donde realmente siempre la mayoría de los que estamos aquí nos centramos en qué pasó ayer y qué es lo que va a pasar mañana. Y se nos escapan los verdaderos instantes maravillosos, que incluso a veces estamos viviendo una experiencia maravillosa y estamos centrados en una simple llamada o en lo que pueda pasar. Pondría muchísimos ejemplos de eso, ¿no? Y seguro que os vendrán historias así que cualquier persona ha vivido. Miramos entonces hacia el futuro. Nos preocupa mucho por el futuro y supongo que es por miedo. Exacto. Por no tenerlo controlado. Exacto, porque queremos controlar todo y porque se nos escapa el pensar que, bueno, por el recorrido que yo ya llevo danzando, pues me doy cuenta que realmente tenemos que creer en nuestra verdadera capacidad, que no es limitada, sino es grandiosa y que somos realmente creadores de nuestra propia realidad. Que sí que es verdad que hay cosas que se heredan,
pero se heredan como programas, que a lo que una de las cosas a las que me dedico, que ver esos programas que hemos heredado para desliar esas emociones ocultas y que nos pueden desarrollar pues una enfermedad, un conflicto, una adicción, etcétera. Entonces, cuando te vas a la raíz de dónde viene eso, es cuando entiendes la explicación de muchas cosas que te están pasando, ¿no? La manera de verlo es lo que nos hace vivir frustrados, vivir carentes, porque nos han enseñado, como antes decía, que el estar pendiente de ti, qué te pasa, qué necesitas, voy a ser mejor persona cuando yo, la que ahora mismo está pasándolo mal o necesito X cosas, soy yo. Entonces, si te doy de lado porque primero me tengo que atender a mí, soy una mala persona, soy egoísta. Soy egoísta, exactamente. Y realmente lo que es importante es centrarme en mí misma. Yo digo muchas veces una comparación que es imposible, es como querer beber agua de un vaso vacío. Primero me tengo yo que llenar para tener una buena esencia, para estar completo, y entonces te podré compartir. Pero ¿qué pasa? Hay personas esclavas de otros, de padres, de madres, de familiares, de esposos, y acaban siendo esclavos de la vida e infelices porque no se centran en lo que realmente quieren, en sus necesidades, en su esencia. Y entonces nos han enseñado a eso, a estar pendiente de afuera. Eso se le puede dar la vuelta. Exacto, por supuesto. Y se le puede dar la vuelta en cualquier momento, a cualquier edad en la que se encuentre uno. Yo tengo pacientes o clientes, porque no me gusta llamar pacientes, clientes más bien, de todas las edades. A todo el mundo no le trato igual, evidentemente, porque el tema que yo trato, por ejemplo, con bioneuroemoción, hay personas que para llevarle igual pues hay que entrar en una meditación y en una serie de un proceso, y estaban acostumbrados no a una terapia de llegar como un psicólogo y hablar, es una terapia que nos fijamos más en la vibración, en el cuerpo, es basado en lo cuántico, en lo que yo voy a observar cómo por medio de una serie de preguntas tú vas a vibrar, tú te vas a comportar, y ahí es donde me voy a ir a buscar la emoción oculta que hay ahí, que me va a llevar a la clave de qué es lo que está pasando, porque si no interviene tu conversación, tú me vas a contar tu punto de vista a nivel consciente, ¿vale? Y tu punto de vista me lo cuentas y me va a contaminar a mí, va a hacer que yo lo vea igual que tú. Entonces intento de que la persona no hable y ver, vamos a ir un poquito al otro tema, pero... ¿Y quién te habla entonces? Si yo no te hablo, imagínate que yo fuera tu cliente, si yo no te hablo, ¿quién te habla? ¿Mi cuerpo? Exactamente, la biología es la que habla, se manifiesta cuando una emoción se queda oculta, cuando no se ha liberado, o sea, es lo que nos ha separado de la esencia natural que somos de los animales. Animales salvajes, que yo solo lo trato en uno de los cursos que doy cuando hablo de la energía, somos energía. Partiendo de ahí, estamos en continua vibración, en continuo movimiento. En función de nuestras emociones, nuestros pensamientos, vamos a emitir unas ondas, vamos a estar en una sintonía y vamos a atraer más de lo mismo. Cuando no liberamos, hay un estrés emocional, vamos a ir acumulando y tenemos que estallar por algún lado. Puede ser por un granito, una erupción en la piel o un cáncer. Esa es la importancia tan enorme que tienen las emociones. Por eso, por ejemplo, un animal salvaje, cuando ha cazado una fiera, cuando le han comido una cría, cuando ha tenido una situación de estrés X, pues se roza con un árbol, ruge, tiene su manera de desestrarse inmediata. Se desestresan en el momento o de manera inmediata, es automático porque ellos lo llevan innato. Pero nuestra sociedad en la que estamos creciendo pues nos va separando de nuestra propia realidad, que somos ese potencial, que tenemos la capacidad para crear la realidad que queremos. Pero claro, vemos ciertas noticias, ciertos anuncios y nos hacen decir quiero eso, quiero, y nos empezamos a ver lo que no tenemos y se nos olvida de lo que tenemos. Entonces por eso somos infelices, una de las grandes. Una clave importante. Importantísima. Pero estamos dando la vuelta, de hecho la realidad o el hecho de que un programa de televisión trate esta realidad, esta circunstancia, quiere decir algo, ¿no? Quiere decir que el espectador ya está preparado para
cambiar el chip y decir, un momento, Aquí pasa algo. y quiero que sean las cosas de otra manera. Quiero apartar mi infelicidad y necesito que alguien me diga cómo. Mira, te puedo explicar en lo que se fundamenta lo que es la bioneuroemoción, lo que yo aunque yo mezclo, porque tengo los estudios de bioneuroemoción, pero yo llevo más estudio y más preparación y dispones de más herramientas. Exactamente, me dejo llevar porque además cada persona es un mundo y en cada momento se puede adaptar más una técnica u otra, ¿no? O un método. Bueno, el método son varias técnicas basado en PNL, en hipnosis, en regresión, en coaching, un montón de cosas que se van aplicando, siempre partiendo de una relajación. Entonces, cuando una persona llega, lo primero es buscar la raíz de qué le pasa, porque puede ser, las emociones vienen de cualquier lugar y el tema a tratar puede ser tanto una adicción, como atraigo un tipo de pareja o un tipo de persona a mi vida, un maltratador o un... ¿Y el cuerpo también te dice esas cosas? Sí, sí. Lo que pasa que esto, bueno, si te explico un poquito el método en que consiste, es una relajación, pero partimos siempre del árbol genealógico. Ajá. Es el punto clave. El árbol genealógico de cualquier persona es muy importante. Sí, porque viendo fechas, nombres que se repiten, ahí hay una serie de personajes que lo vamos a llamar dobles, fantasmas, yacientes, etcétera. Se le nombra de una manera que quiere decir que son personajes de nuestro clan, de nuestro árbol, que pueden ser ancestros desde una madre, abuela, bisabuela, hasta 4 generaciones vamos a tener esa herencia. Esa persona que se ha ido a la tumba con unas emociones que no ha liberado, se la va a heredar a otro miembro del clan. ¿Vale? Yo, por ejemplo, descubrí que era el doble de mi abuela materna, hasta donde he llegado porque me faltan muchas fechas. Me doy cuenta que mi abuela es, por ejemplo, el tema de no tener hijos. Y yo lo había heredado y no tener una familia. Y fíjate lo curioso que me entero que al ser doble de mi abuela se va a la tumba tuvo 9 hijos, se quedó viuda muy joven y el más pequeño con 3 meses. ¿Cómo se va a la tumba esa mujer? Pues no tengo vida, todo para alimentar a mi hijo, voy hasta aquí, no tengo tiempo para mí misma, entonces claro, ya tengo 2 tías que son dobles mías, una de ellas murió y no han tenido hijos ninguna de las 2, como consecuencia, y va pasando. Como si yo tendré alguna sobrina que yo ahora mismo tengo una hijada que si no lo desprogramo puede que sí, puede que no, ¿vale? Pero es posible que reciba esa información hasta que llegue alguien y lo desprograme. Se puede desprogramar también por medio, o sea, desprogramar, hay, digamos, profesiones reparadoras, como por ejemplo un abuelo que mató mucha gente en la guerra y viene el nieto de enterrador. Es muy curioso, pero es así. Eso se da. Hay profesiones reparadoras, ¿no? ¿O enterrador? ¿Podría ser médico también? También gente que ha matado mucho. Podría contar muchos casos que son alucinantes. Yo cada día, aunque me fascina más lo que hago, porque te das cuenta de qué manera es muy sencillo. Lo que pasa es que crear conciencia es lo que cuesta, pero sencillamente porque es como un borrón, un reseteo del disco duro que somos, de toda la información errónea que ha habido, borrar, introducir la adecuada. Y quizá cueste por eso, porque hay mucha información que está continuamente pinchando ahí, esto es lo correcto, pero no, hay que meterla que realmente es, como no estamos acostumbrados a ver las cosas de esa manera, por eso cuesta. ¿Y no bastaría simplemente con limpiar, no? ¿Hay que introducir información? Sí, es tan sencillo. Te pongo el ejemplo de una alergia. Una chica que alérgica al marisco. ¿Desde cuándo? Para que entiendas de qué va el tema. Sí, por ¿no? favor. Y cómo. Todo esto es tema del inconsciente. El inconsciente interpreta, va a ir a protegernos siempre. Date cuenta que hay amnesias temporales o permanentes después de un shock fuerte, de un accidente y tal, y eso sencillamente es que el inconsciente de nuestro cerebro nos está protegiendo para no recordar esa circunstancia tan dolorosa. Y ya está, no tiene ánimo de perjudicarte, simplemente al contrario, beneficiarte, pero él ha interpretado así. A nivel consciente, evidentemente, eso no lo entiendes porque el consciente trabaja de otra manera.
ten en cuenta que solo conocemos un 3% de nuestro cerebro, todo se figura a nivel inconsciente. Nosotros vamos a trabajar en el inconsciente. En el caso, como decía, de la alergia, esta chica le dices, ¿desde cuándo? Siempre hay que irse desde cuándo aparece el síntoma. Y si se acuerda, vamos mucho más rápido, si no habría que introducir. Y cuando aparece, es importante, o sea, la fecha, o por qué se da en ese justo en ese momento. En ese momento. La fecha bueno, sí, no es trascendente. Hay momentos que sí, otros que no. En este caso de una alergia es algo leve, me he ido algo leve, sí. Pero nos damos cuenta que esta chica es alérgica al marisco desde un día que está comiendo con una mariscada con los que iban a ser sus suegros y recibe una llamada de teléfono que ha muerto su hermano. El inconsciente automáticamente le va a proteger. No comas marisco porque evita que te reciba una llamada de muerte o de peligro. Entonces le protege de esa manera. No quiere decir que tú, que yo, nos pase lo mismo, las mismas circunstancias, claro. Interpreta. Ella somatizó de esa manera y bueno, por eso nos vamos a la raíz. O sea, siempre, ¿qué historia hay detrás de esta historia? ¿Vale? Entonces hay una historia que yo tengo una alergia y la historia es que estaba comiendo marisco y mi inconsciente. Entonces ahí vamos a hacer un proceso con la terapia en la que por medio que se llama un camino al inconsciente vamos a ir relajando a la persona a llegar al momento que sucede eso, a esa historia, la vamos a revivir un poquito, levemente. Hay veces que si es muy dolorosa, como una violación o algo, la vamos a hacer de manera disociada. Y entonces sacamos a la persona, una vez que ha vivido, simplemente para que el consciente recuerde. La sacamos, buscamos un recurso, sencillamente con otra historia agradable, y la volvemos a introducir. Marcamos un anclaje, es una de las técnicas, ¿vale? Pongo un ejemplo, y sencillamente se desprograma así de fácil. Volvemos a la historia de nuevo y puede ser un momento en que cuando estamos viviendo la historia X, la persona está con ansiedad, llorando y tal. Cuando hemos buscado el recurso y hemos reparado, revisamos, volvemos lo mismo que hacíamos al principio, pero a ver qué ha pasado, y lo vea totalmente indiferente, es alucinante. Aún no he tenido ni una sola terapia que no haya funcionado y la persona se desprograma de esa manera. Esto abriría una puerta a la esperanza para muchas personas. Incluso cánceres, enfermedades terminales, siempre, bueno, hay muchas enfermedades que han sido digamos desahuciadas por médicos ya, y la medicina tradicional está muy avanzada, pero en algunos casos se queda obsoleta. Y sobre todo se olvida del inconsciente. Se olvida de las emociones. De las emociones incluso. Sí, porque fíjate qué estado emocional le estaba causando a esa persona, qué tipo de emociones, eso es lo que llamamos la emoción oculta. La emoción oculta es la que nos hace sacar lo que no se ha dicho o no se ha manifestado, ¿vale? Entonces ahí es lo que se trabaja y reparamos. Esa va a ser la clave de saber lo que pasa. Cuando toda una generación limpie, ¿cómo será la sociedad que generemos? Feliz. Por lo menos mucho más feliz. Estamos llenos de obstáculos, sencillamente porque estamos viviendo en la visión de la carencia, cuando está todo dentro. Y somos creadores, estamos con el pensamiento, estamos continuamente repitiéndonos, ¿qué pasa con la crisis que hay? Tenemos la creencia de que hay crisis. Realmente. No hay crisis. Le hemos creado la crisis, pero realmente yo pienso que es un despertar de conciencia. Aquí hay una removida impresionante. Es una oportunidad. Es una oportunidad. Dice, Albert Einstein lo decía, que detrás de cada crisis siempre sale un gran genio, porque se agudiza el ingenio, que no hay más remedio. Lo que estaba pasando antes no funciona, como estaba actuando antes no funciona. Tengo que agudizar el ingenio, tengo que salir por otra vía. Entonces me pongo a pensar, porque si estamos en el estado de confort, nunca evolucionamos, porque estamos cómodos. Y si yo estoy cómoda en mi sillón, pues no tengo necesidad de moverme. Pero cuando vea que se me traquetea la silla, es que me tengo que levantar y tengo la posibilidad de que voy a caminar y que no me atrofio los músculos, porque el otro día lo decía, que la vida es como una bicicleta, lo decía Joseph Pilates, que tiene que estar en continuo movimiento. Si dejas de rodar te caes, o de parar, de pedalear. Y muchas veces pues queremos parar y quedarnos
disfrutando de algo que hemos conseguido. Con lo cómodo. Eso también es algo que nos hace sufrir mucho. El que nos... crear los apegos a una persona, a una cosa, nos apegamos, tenemos una gran facilidad para apegarnos y una gran dificultad para desapegarnos. Y eso es otra de la infidelidad, de la infelicidad que tenemos, de ser infelices, porque... ¿Cómo detectamos un apego? Pues cuando no me quiero mover, cuando sentimos, depende el apego a lo que sea. Si a una persona, por ejemplo, pues sabes que sin esa persona parece que eres incompleto y eres incapaz de vivir, hay cantidad de continuar. Hay cantidad de mujeres que desde jovencita han conocido a su pareja y no saben ni conducir, no saben capaces. Yo tengo clientas y una alumna de Reiki concretamente con 63 años se quedó viuda de su pareja de toda la vida desde pequeñito y bueno, ya no quería vivir porque no tenía sentido la vida, es que no sabía ni ir al ayuntamiento sola, que vive en un pueblo pequeño, o sea... Y es una dependencia impresionante, cómo nos acomodamos, de qué manera nos acomodamos. Esa persona que pasa no tiene capacidad como tú y como yo de ir a cualquier lugar, de coger un coche, pues a sacar carnet. Se ha sacado el carnet de conducir. A las 2 semanas de hacer el curso me dijo que se había apuntado a una asociación de mujeres, que se iba a un viaje a Archena, a un balneario, que... O sea que la vida sí cobró sentido de nuevo. La vida sigue y lo que pasa es que si nos cerramos, nos bloqueamos y nos vamos en una dirección, eso pues en realidad creo bueno, no creo, es que en realidad pienso que en general estamos así, que nos han creado una serie de creencias y que que pensamos que fuera de esto no existe nada más y que no hay más posibilidades. Y ahí es donde están nuestras propias limitaciones. ¿El amor genera sufrimiento? Si crea apego, sí. Si tú eres libre, es que tenemos también una idea muy equivocada del amor. El dominar, el que tú te comportas como yo quiero, el que tenemos un enfoque de la vida y quiero que tú veas de la manera, que te comportes de la manera que yo quiero que te comportes, es que al final no sabemos realmente que no es amor lo que como sostenemos. Nos movemos, exactamente, porque realmente eso es dominio y ego, es ego. El ego es algo que sí, maravilloso, tiene su papel, pero le hemos dado todo este tiempo demasiado protagonismo. Ahí hay un trabajo en lo que yo me dedico precisamente, yo diariamente lo trabajo y pido de estar muy centrada porque el ego no la intenta jugar, es cuando nos cuestiona mucho, nos preguntamos mucho, lo queremos todo ya y de esta manera, y cuando aprendemos a fluir y a confiar, todo nos damos cuenta que se da. Yo he tenido propia experiencia, ahora te contaba que estoy en una situación y tengo mis propios miedos que sigo trabajando hasta el día que me muera. Tenemos muchísimos programas que trabajar hasta el día que nos moramos, pero forma parte de nuestra evolución y nuestro aprendizaje, y saber lo que más te hace que sea este paseo o este caminar fácil, el aceptar, que cuando viene una circunstancia, viene una situación, aceptas. Si más te resistes, más se queda ahí. ¿Cómo lo tomas? ¿Por qué no resistimos a que las cosas no ocurran como nosotros queremos? Es el ego el que quiere dominar siempre. O sea, no han hecho creer que todo lo que está controlado y todo lo que... Está bajo control, como solemos decir. Es que nosotros estamos bajo control y a su vez nosotros queremos controlar a los hijos, a los hermanos, a la pareja, incluso a los compañeros de trabajo, hasta el jefe si nos los permitiera, ¿no? Entonces, que haga lo que nosotros queremos que haga. Siempre nos olvidamos de que la base fundamental está en centrarte en qué es lo que yo quiero realmente, no es lo que quiero de ti, sino qué es lo que quiero para mí y quiero de mí. Y al final, cuando estoy centrado en eso, no estoy tan pendiente de ti. Otra cosa que nos hace es ser infelices, porque como estoy tan pendiente de ti, me olvido de mí. Y igual que con todas las cosas que nos ocurren, no somos culpables de nada, pero sí responsables. No es el otro. ¿Cuántas personas oirás? Es que es por culpa de este trabajo, de este jefe, incluso de esta pareja. Se lo he escuchado a los niños. Sí, porque claro, los niños llevan ese aprendizaje.
Los niños son seres puros y somos puros desde el momento hasta ya a partir de los 2, 3 años, empieza sobre todo 7 años, como dicen que se cierra este chakra, ya la información se va contaminando. Pero los niños, fíjate, es que nada tiene importancia, nada fluyen y confían en que lo que quieren lo tienen. Ellos no se plantean que quieren algo y tienen limitaciones, ellos no ven la limitación. Saben que son creadores, saben que somos creadores, pero nos lo van haciendo olvidar. Hablabas antes del amor y como este es un programa que, aunque la felicidad tiene mucha importancia, también quiero que me dediquéis unas palabras sobre el amor. Habría que revisar entonces la idea que tenemos del amor y la manera que tenemos de practicarlo, de entregarlo, de recibirlo. El amor es compartir, no es dominar. Entonces, cuando empezamos a estar con, bueno, el amor, sea del tipo que sea. Cuando alguien tiene ansias de dominación sobre su pareja, ¿puede estar heredando un patrón de su árbol genealógico? Sí, sí, bueno, es que hay cantidad de cosas que se heredan, igual que atraer un tipo de persona que sea mentirosa, una persona que sea tenga un vicio, que sea maltratadora. Yo tengo casos en que la abuela ha sido violada, por ejemplo, la madre violada, la madre de la chica que a lo mejor ha venido violada, se separa, atrae a otra pareja, también viola a la chica, tengo un caso así, y luego la chica trae a otra pareja, también la viola, y ahí hay un programa heredado. ¿Con el Alzheimer ocurriría algo parecido? Si mi bisabuela tuvo Alzheimer, mi abuela tiene Alzheimer, mi madre tiene Alzheimer, sí. ¿Eso podría desprogramar? Descodificarse o desprogramarse. Sí, sí, lo que pasa que el tratar el Alzheimer se puede tratar en este caso cuando está al principio, porque tenemos que llevar a la persona a un proceso que nos tiene que llevar, se tiene que dejar guiar, y depende en qué nivel de alcance la enfermedad, pues puede llegarse a tratar o no. Pero el Alzheimer, según el sentido que nosotros le damos, biológico, es cuando ha sucedido una circunstancia dolorosa y me quiero ausentar de la realidad y me adentro en mi propio mundo. ¿Vale? Entonces habría que irse a la raíz del clan, qué ha sucedido más arriba del árbol. Si ya estamos viendo que se está heredando, pues habría que observar qué persona, cuál de los seres ha sufrido algún trauma X. Por ejemplo, Adolfo Suárez, a raíz de morir la enferma la mujer de... Fíjate, ahí tenemos de cáncer, pues le entra, no quiere admitir la realidad de la enfermedad de la mujer y de luego perderla, ¿no? Eso es un caso muy claro. Hay como esa hay cantidad, o ha perdido un hijo, o hay cantidad de casos así. O incluso están viendo que están envejeciendo y se resisten a ver que van a ser, no sé, se crean unos propios... Hay personas también que enferman de Alzheimer por eso, por su propio miedo a la vejez y que sean dependientes de otro y ellos mismos lo crean. O sea, somos creadores. Hablabas de afirmaciones, de la utilidad a veces de las afirmaciones. Yo, por mi recorrido personal, descubrí una mujer no hace mucho que se llama Louise L. Hay, que es americana y tuvo mucho éxito con un libro titulado Usted puede sanar su vida. Y el poder está dentro de ti. Y el poder, que tú subrayarías... El poder está dentro de ti, es su primer libro, si no me equivoco. Pues sí, para mí es una autora que desde muy jovencita yo ya la leía. Y bueno, si quieres te cuento un poquito. Cuéntamelo, yo por ya favor. Desde pequeña estaba convencida, a pesar de que los demás dijeran que estaba un poquito era un poquito rarita, pues yo estaba convencida del poder de la mente, de que podíamos crear, incluso comunicarnos con otras personas a distancia, que podíamos... Y yo tenía mucho problema con los dolores de muela y yo siempre decía, vamos a ver, este dolor yo lo he creado y yo tengo que quitarlo. ¿Con 11 o 12 años ya tenías conciencia de eso? Sí, y me vino a mis manos un libro de Louise Hay,
o de Luis Delay, porque pronuncian de manera diferente, y era por medio de repetición de afirmaciones. Y yo ahora mismo, la palabra exacta no me acuerdo, pero hace unos años yo llegué a ocultar esto y a olvidarlo, y por circunstancias que me aparté un poquito de este mundo de... Que no facilitaban que tú continuaras ese camino. Exactamente, porque me decían, se te va a ir la cabeza, como sigas pensando así, qué tal, porque yo me indagaba, me iba a la biblioteca, buscaba libros de psicología, de parapsicología, empecé a hipnotizar con 15 años. Y muchas cositas, y ahí pues un poco lo aparqué porque ¿Y veía... ese potencial cómo lo explicas tú? ¿Te lo has pues tenido que preguntar? Sí, pienso que, bueno, yo pienso ahora al día de hoy, pues pienso que yo lo que venía muy despierta, no rarita para los demás y quizás los demás raritos para mí. Pero a mí me ayudó mucho porque mi madre además lo recuerda, que me metía en el baño con un vaso de agua. En el baño era el único sitio que me dejaban tranquila, o en mi casa somos 6 hermanos. Me metía en el baño con un vaso de agua, me ponía sentada en la bañera y apoyada en el lavabo, y me metía el agua en la... Y no recuerdo haber leído esto, simplemente a mí intuitivamente pues lo hacía. Sí que leí las frases positivas, y entonces me daba afirmaciones. Se calentaba el agua, tiraba el agua, hasta que al final salía sin dolor de muelas. Y a veces me acuerdo que me daban Nolotil de estos de cápsula fuerte, y no me hacían nada, porque aparte yo era antipastillas. Y ¿Has descubierto posteriormente, ya con los conocimientos que has ido adquiriendo, el por qué tú tenías un punto débil, por decirlo de alguna manera, o un talón de Aquiles en la dentadura? Sí. Sí, viene todo de la familia, viene todo de... Todos son raíces, dicen que algo de lo que me quiero, por cierto, ahora especializar, porque sabes que como todo, bueno, la bineuromoción trata todo en general, cualquier parte del cuerpo. Yo he estudiado toda la parte de anatomía y todo tipo de enfermedades, desde un pelo hasta la punta del dedo del pie. Pero sí que es verdad que hay una clave en la boca. Yo recuerdo además a un amigo de mi cuñado que te llevaba años con un dedo hinchado del pie y no había manera, y venga a hacerle pruebas de gota, de no sé qué, al final era una muela picada. O sea, ahí dicen que son los fusibles del resto del cuerpo. Exactamente, que son los fusibles y bueno, todavía estamos en investigación, yo sigo estudiando. Y yo cada día que hago una terapia, prácticamente casi toda, saco algo nuevo y lo comparto con compañeros. Pues no sabía que por medio de esto, fíjate, siempre averigua algo, y el mismo Instituto de Bineuromoción Español sigue averiguando y sigue transmitiendo. Vamos, hace poco se sacó que también los padrinos y las madrinas, aunque no sean tíos, que a veces son amigos, amistades, ya tienen que ver con el clan y están conectados con nosotros, no se elige nada al azar. Fíjate, voy a ponerte un ejemplo que yo averiguo haciendo mi árbol, muy curioso, para que veas el amor, que me has preguntado por el amor. Para el inconsciente no tiene forma, tú dices, no es lo mismo el amor de un hijo, de una madre, de un padre, de un novio, de una pareja. Vale, para el inconsciente el amor es una vibración y es lo mismo. Y yo me doy cuenta que mi padre, bueno, su padre murió joven y demás, y casi medio crió a su hermano, era como un poco cabeza de familia, dentro de que no era el mayor, pero tuvo mucha responsabilidad en su familia, ¿no? Y el hermano más pequeño muere con 33 años, mi padre, imagínate, tenía locura con su hermano, y de hecho murió de accidente de moto, que en mi casa no ha dejado que entrara una moto, y murió de pronto de accidente de moto con 33 años. Bueno, pues yo descubro que mi tío murió un 2 de junio y mi madre nació el 2 de junio. A nivel inconsciente, su inconsciente le busca un sustituto de esa carencia de amor con mi madre. ¿No? Te dirás, ¿qué tiene que ver el amor de la mujer, de tu mujer, de la madre de tu hijo y tal? Pues él suplió esa carencia afectiva casándose, encontrando a mi madre. O sea, fíjate cómo, y luego veo en los árboles
¿Qué tendrá que ver tu padre con tu madre? Que a lo mejor mi padre, por ejemplo, es de un pueblo de Granada y mi madre de un pueblo de Jaén. Bueno, pues vas viendo, en mi caso veo afortunadamente no muchas enfermedades, pero hay casos que te ves cáncer de colon, cáncer de pulmón, diabetes. En las dos líneas. En las dos líneas. Y a lo mejor uno de Madrid y el otro de Chile, por ejemplo, no tiene nada que ver, pero nos unimos para reparar. A nivel inconsciente todo estamos conectados universalmente y eso es una prueba más. Esto que a la terapia de bioemoción a la que me dedico, además del Reiki y otras terapias, está muy basado en la física cuántica y en lo holístico. Entonces se tiene en cuenta todo eso y la emoción es el punto de partida. ¿Qué es lo holístico? Toda la medicina natural y bueno, dejarte también llevarte por la vibración, ver la biología, el observar la biología. Yo de hecho me quedé asombrada en los estudios de bioneuroemoción, la gran importancia que le dieron a la biología. Había una bióloga, una de las profesoras es bióloga, y bueno, las explicaciones son asombrosas, como te das cuenta desde que han ido evolucionando la especie humana. Todo tiene un sentido impresionante y cómo, según la parte del cerebro, que ahí no quiero entrar porque es bastante complejo, pero para que entienda un poquito, y cómo va todo sintonizando. El cáncer de pulmón, por ejemplo, significa un miedo a la muerte, y hay cantidad de casos que habrá oído, no ha fumado en su vida y tiene un cáncer de pulmón. O tiene cáncer de ovario y de pronto tiene un cáncer de pulmón, pues ya es que metástasis, ¿qué tal? Son nuevos conflictos que se abren, que eso la medicina tradicional tampoco lo tiene contemplado así. Entonces, para bioneuroemoción, el cáncer de pulmón es un miedo a la muerte. Yo de hecho tengo un caso cercano que murió la mujer de un tumor cerebral y al año murió de cáncer de pulmón el marido. O sea, hay cantidad de cosas y supone todo y tú esto... mismamente tienes una enfermedad y tienes miedo a morirte por ese otro cáncer y genera el cáncer. Tengo un caso así de una cliente. Supone una revolución. Sí. Pensar es una nueva manera de ver, de entender, de contemplar la realidad y nos puede abrir los ojos. Y algo muy importante que no se me olvide, que nosotros somos acompañantes, aunque nos llaman terapeutas, porque yo terapeuta de emoción y tal, yo siempre le digo a todo el mundo, es muy importante que la persona que vino a la terapia, por eso intento dar charlas y explicando en qué consiste este método, que se aunan varias técnicas, porque si tú no estás convencido y no crees en el método, no hay nada que hacer. No vale que a ti te vaya muy bien y le convenza. A ti te tiene que, si viene la persona y no se convence, no le llega del todo o no está preparada por lo que sea, no. Vamos, yo he tenido 2 casos que le he dicho, dejamos de perder tu dinero y mi tiempo y el tiempo de los dos, porque no merece la pena si no veo que no te va a llegar. No estás preparado por lo menos en este momento. Y humildemente pues dejamos de intentar la terapia. Pero es muy importante porque yo lo que voy a hacer se llama acompañante, porque precisamente yo voy a acompañar en el proceso, mediante los conocimientos que tengo y las técnicas que conozco, le voy a acompañar en el proceso. Vamos a seguir, luego yo les mando normalmente ejercicios, para que hay un proceso que luego se abre de cuarentena, que es el proceso que va a tener el tiempo que necesita el inconsciente para ir llevando al consciente esa información que hemos sacado, que vaya digiriéndolo. Y ahí puede aparecer un montón de historias, puede haber un rebote, y es muy curioso porque yo explico siempre las fases de la enfermedad. Hay compañeros que me dicen, no tienes que explicar tanto, ¿qué tal? Digo, no, para mí es esencial y todos los médicos deberían conocer esa parte. ¿Cuáles son? Porque hay la fase, a mí me dieron mucho hincapié y de hecho en los exámenes salían casi todos. Es importante porque, bueno, hay una primera que se llama simpaticonomía, cuando tú tienes un síntoma, ¿no? Estás en esa fase, tomas medidas, te vas a la farmacia o te vas al médico y empiezas en vagotonomía, donde tú ya has empezado el proceso, digamos, de curación, como yo digo, que viene una balanza, ¿no? Hasta que llega casi al punto final. Ahí pues se verá un resfriado, sabes que un día estoy mejor, más decaído, menos, pero estás en el proceso de curación porque estás tomándote ya medidas, ¿no? Bueno, pues al final de todo hay una que es clave, es fundamental de conocerla, que yo le hago mucho hincapié
a todo el mundo que es cuando se llama epiléptica, zona epiléptica. Ahí durante el sueño el inconsciente nos pone a prueba. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, volviendo al cáncer de pulmón, cuando estás en esa fase perfectamente puede salir una neumonía, o un resfriado, simplemente un resfriado. Ahí la mayoría de los médicos tiran la toalla, porque dicen, ha empeorado, esto no está funcionando, va peor. Ahí es donde está en la fase final y es donde hay que decirle al inconsciente, gracias, que sé que estos síntomas de que estoy ya en la fase final, yo lo estoy experimentando con un tumor que tenía en la mano, lo voy a decir en pasado ya, porque está prácticamente curado. Y fíjate, has querido corregir. Sí. Sí, porque es muy importante, porque si no le doy la creencia, igual que trato con mucho cuidado lo de hablar de enfermedad, porque también el de decir enfermedad le estoy dando creencia y potenciando con la palabra. Entonces hablo de síntomas, pasa que todavía pues no me entiende mucha gente y digo enfermedades. Yo además cuando la escribo la pongo entre comillas, ¿no? Porque realmente no es un síntoma, nuestro cuerpo se manifiesta de manera biológica, o sea, nuestra biología habla, ¿no? Entonces si yo además lo digo como estoy dedicándome a eso, no es casualidad que a mí me hayan puesto un tumor en la mano, me pusieran un tumor en la mano, porque así puedo ir viendo la evolución de la curación. ¿Y qué descubriste? ¿Qué venía a enseñarte? Si una enfermedad, de hecho hay un libro muy conocido, casi diría mítico, que se llama La enfermedad como camino, creo. Exacto. ¿Qué vino a enseñarte ese tumor que apareció en tu mano? Pues me enseñó, aparte que estoy descubriendo cuando yo tengo una alimentación desastrosa, que voy por ejemplo a la feria de mi pueblo y me desmadro, me tomo una cervecita, mal lo como, con el tapeo, esto se hincha. Ajá. Y luego aparte hay importancia alimentación y luego emociones, como tenga un momento de estrés, algún disgusto o algo, se hincha. ¿Pero el origen? El origen está en un momento. Lo que pasa que esto, a veces, en muchas charlas también lo pongo en comparación, que eso es otro paradigma erróneo que tenemos, que muchos me dicen, ¿por qué hablas de ti misma? Digo, porque somos todos uno y porque estoy dando la oportunidad, hablando de cuando yo cuento mi historia, hay cantidad de gente que se le saltan las lágrimas, porque le está resonando y le estoy haciendo un favor porque está vibrando. Eso es descodificación. Yo he descodificado cosas escuchando así, que por eso también se hace terapia en grupo. Más liviano, no va a ser una enfermedad más, pero sí que pues una alergia a veces, o en la misma clase hubo una señora que estaban hablando de una violación y le dio un ataque de ansiedad. Y resulta que es que la madre tenía un secreto y había sido violada por el padre, lo tenía oculto. Y se puso de pronto la chica, vibró con esa historia y descodificó sin saberlo. Porque la tenía de alguna manera en el inconsciente. Claro, se lleva registrado, en nuestras células está todo registrado. Entonces al final pues se va a manifestar tarde o temprano y le hicieron un favor. Yo, como por ejemplo, según Enrique Corbera me dijo, esto es un cáncer curado, el tumor benigno. ¿Vale? Aquí ya no tengo que pelear. Yo en su día, cuando tenía esos desconocimientos, temía, digo, se me volverá maligno y sé que no se va a volver maligno, pero sí me está manifestando. Esto viene a raíz de una historia, de una relación que yo rompí. Me digo, ¿cuándo me aparece? Vale, en febrero de tal año. Entonces, depende de cuándo. Además, el tamaño de los tumores, nos vamos a ir a, si son de 2 centímetros, por ejemplo, pues nos va a relatar mucho, nos va a desvelar que hace 2 años tuve un conflicto, ahí viene la historia, crece por centímetro por año, es muy curioso, pero esto está demostrado también, ¿no? Entonces yo digo, vale, pues y si algo liviano puede ser 2 meses, 1 mes, ¿vale? Entonces yo me di cuenta que hacía ese tiempo que yo había roto con una relación y que, bueno, determiné romper porque digo, esto no me lleva a ningún lado, pero me quedó como un algo pendiente de hablar, de aclarar, qué tal. Y sí, estaba haciendo spinning y apretaba mucho la mano, pero no, digo, me podía haber dado una contractura en la espalda, que a veces me ha salido, o cualquier cosa. ¿Por qué ha salido aquí? En la mano, qué tal, la mano es padre, los pies son madre, pero luego empiezo a analizar
y me doy cuenta que, bueno, voy enlazando que por primera vez yo me había planteado de ser madre con esa primera pareja por primera vez en mi vida, se me fue el padre de mi hijo y ahí empiezo a enlazar. Y por otra historia... ¿Sentiste que se te había ido el padre de tu hijo? Exacto, y a nivel inconsciente, porque yo no era consciente de eso, pero en el momento que reconocí de llegar el bulto aquí, bueno, hoy voy con anillo, yo eso era imposible, me llevaba la hinchazón hasta aquí. Entonces lo que ocurre es que me doy cuenta que mi madre tiene 4 hijas, somos 4 hijas, y las 4 tenemos un tumor en la mano izquierda. No me digas. Entonces ya ahí me doy cuenta que hay un programa heredado por mi parte de mi madre, que hay una cosita que me queda por averiguar, que yo hay cosas que no me puedo autotratar y estoy esperando de ahora hacer una terapia, porque tiene que ser regresiva, porque no tengo datos. Entonces que eso es otro tema, hay gente que se me dice, ay, cuando no hay datos, porque yo puede ser adoptado o huérfano y tal, pues hay otros métodos, está la hipnosis, hay un montón de ejercicios de PNL que nos pueden llevar a descubrir información, a sacar esa información que no nos llega. Por kinesiología también se averiguan cosas. Y bueno, ¿qué es la kinesiología? Yo no soy especialista, aunque tengo un poquito de idea, pero para que de los conocimientos que yo tengo, es una manera de cómo la biología nuestra habla, ¿no? Entonces la kinesiología testa por medio del movimiento del cuerpo. Yo te hago una pregunta, no soy la persona más, lo aclaro que no soy la más indicada para explicarte. Sí, bien, alguien lo podría explicar en más profundidad. Exactamente, porque no soy especialista, pero sí que tengo idea de qué va. Entonces yo, por ejemplo, si quiero preguntarte si tú quieres algo o si es algo sí o no, simplemente con alargar tus extremidades, por ejemplo, te digo, ¿has comido paella hoy? Y tú me has contado hace un momento que acabas de comer espagueti, pero yo no te hago la pregunta verbalmente, no te lo voy a pronunciar para que no te condicione, pero yo te voy a decir, esto es sí y esto es no, simplemente alarga, ¿no? Y entonces yo te digo sí o no. Y entonces, si es curioso, porque cuando es no o cuando es sí, depende. Yo, por ejemplo, doy la información y yo digo, cuando esté así es no, y cuando esté así es sí, ¿no? O con el pie igualmente. Y eso te va a valer ya. Yo voy haciendo las preguntas. Pues tu biología contesta. Es impresionante, pero es una manera de contestar, de escuchar, o sea, qué es lo que hay. Yo, por ejemplo, quiero ir, el otro día lo decía, quiero ir a... No sé realmente si tengo que ir al curso incluso, eso lo puede hacer. Y me salía que no, digo, bueno, esto lo tengo que trabajar. ¿Y quién responde ahí? ¿El inconsciente que sabe la respuesta? Exactamente. Bueno, es que ahí nos podríamos ahondar de muchas cosas, porque luego está la parte te podría hablar del doble, que eso es otro tema sumamente interesante. Hay un científico que está trabajando esto, que es Garnier, que no sé si lo ha escuchado alguna vez. Creo que alguna vez he oído. Habla del doble y no deja de ser, o antes decía, encomiéndalo al Espíritu Santo. Y eso no deja de ser tu propio cuerpo, que está en otra dimensión, que tiene la capacidad de ir y venir, y no existe espacio-tiempo, y podemos encomendarlo a ese doble. Y cuando tenemos, pues mira, que no puedo solucionar este tema, y yo lo hice cuando la última casa, que lo tendré que hacer ahora también. Se está dando pasos de gigante, observo. Sí, porque estamos siendo conscientes, estamos despertando. Este tiempo que está viendo yo, desde que empezó la crisis, lo llevo sintiendo vibro con eso. ¿Tú crees que incluso la crisis está ayudando? Porque estamos viendo que el sistema no funciona como está, hay un cambio de paradigma. Hay un cambio de paradigma general a todos los niveles. Ya no hay respeto por el padre, ni por las autoridades, ni por nada. Ya los niños se imponen y bueno, es que... Pero es que antes estábamos en un extremo y ahora hemos ido al otro. Antes tampoco era cuestión lo que mi padre diga es lo que vale, y mi padre ha sido médico, ahora tengo yo que ser médico, ¿vale? Porque ahora ya no es ni una cosa ni otra. Ahora estamos ya, digo yo, que estamos en el camino de la luz real, en el que cada uno tiene que discernir desde pequeñito. Ya está habiendo escuela, afortunadamente, en la que se le deja a los niños elegir, porque hay verdaderos Einstein, de verdaderos genios. Y yo, como mi visión de la vida, y me lo ha inculcado mi padre, mi bisabuelo, mi abuelo,
pues tú tienes que ser un médico o un abogado como tal. Yo, por ejemplo, me rebelé, yo he sido una rebelde, no acabé de estudiar psicología porque decía, es que son 4 asignaturas, con todo mi respeto a los que son psicólogos también, pero tengo la parte de psicología, pero he ido haciendo módulos y demás, pero he ido investigando también por mi cuenta, porque digo, al final este sistema nos encasilla y nos mete en una serie de creencias que son limitadoras. Que no, yo, por ejemplo, me pongo a dar un masaje y se me van las manos a una contractura y nadie me ha dicho que la contractura está ahí, que es que se me ha ido la mano. ¿Dónde está esa sabiduría? Si me pongo y me he querido hacer un curso de quiromasaje y he dicho no porque me van a quitar lo que sé. Entonces me he parado. ¿Y dónde está esa sabiduría? Que entiendo que todos tenemos de alguna manera. Todos, absolutamente todos. Lo que pasa que el empezar a trabajar... Mira, el punto de partida pienso que deberíamos es acallar la mente, aprender a callar la mente con la meditación. Creo que sería el punto de partida, desde los colegios, enseñar a los niños a meditar, a saber controlar el ruido mental. Eso sería, creo que el punto de partida esencial. Porque cuando yo llevaba mucho tiempo, me he tirado varios años, que sentía como una vocecita, busca tu centro, y no entendía. Claro. No entendía lo que era. Y a raíz de, porque a mí este curso, cuando hice los cursos de bioemoción, que yo empecé de manera de autodidáctica, y ya cuando pude pagar, me regalaron un curso, los otros los pude pagar, pues para mí ha sido un gran crecimiento personal, no solo a nivel conocimiento. A mí me ha aportado mucho, además está basado mucho en un curso de milagros y un montón de una ética que se me ha inculcado, que yo sé que detrás de todo esto hay algo más. Entonces me dejo vibrar. ¿Qué es un curso de milagros? Solo el titular. Solo el titular. Pues el curso de milagros es un libro, está hecho por varios autores, no es una Biblia, pero para mí, en una palabra, simplemente una palabra, te digo que es el manual de instrucciones de la vida. ¿Ese que nos protestábamos siempre que no nos habían dado? Probablemente, es un curso, hay muchos terapeutas y buscadores y trabajadores de la luz, como yo les llamo, o nos llamamos, que están dando las lecciones, porque hay una lección por día, y ahí en internet está gratuito y lo puedes escuchar por YouTube. El libro yo al final me lo compré porque me lo descargué en PDF, pienso que es un libro que es complejo y es para entenderlo. ¿A cuál libro te refieres? Un curso de milagros, es un curso de milagros. Y Enric Corbera se basa mucho, para él ha crecido, él viene de muchos conflictos familiares y de una familia muy, muy complicada y le ha ayudado a nivel... O sea, yo creo que nos hacen ese bagaje, el pasar, porque mi vida tampoco ha sido un camino de rosas para poder, pero esa es la evolución, ¿no? ¿Hay alguna vida que sea un camino de rosas? No. Tarde o temprano yo pienso que todos tenemos ciclos y si no te llega a los 15, te llega a los 20, a los 30, a los 40, pero siempre tenemos, además, nuestras propias crisis personales y de esas siempre sales crecido. Todo el mundo creo que puede estar de acuerdo. Y agradecido a esas crisis. Aunque nos resistimos. Mira, yo hay una cosa que me empecé a comparar cuando empezó todo esto. Como te decía que soy muy de comparar, que le llega a entender la gente mejor. Yo digo que en el momento en que estamos a nivel cíclico y personal, es como cuando no es lo mismo, cuando tú arreglas tu casa y haces una limpieza semanal que la haces anual. Pues estamos haciendo una limpieza anual. ¿Qué recomiendas? ¿Hacerla semanal o anual? Hay que hacerla de vez en cuando anual. Y la estamos haciendo anual porque tú fíjate, te lo digo por lo siguiente, porque hay un aparente caos. Fíjate si tú entras a una casa y decides pintar la casa, tirar algunos muebles viejos, una limpieza y borrón y cuenta nueva de muchas cosas. Cuando tú entras a casa parece que todo es un caos, como dicen, en esta casa no hay quien viva, ¿no? Pero luego el resultado cuando se ha arreglado, cuando ya está pintada, has reparado muebles, lo has pintado también o lo has tirado y has puesto uno nuevo, parece que entra un nuevo hogar. Entonces yo pienso que eso, a nivel energético estamos moviendo eso. Hay que hacer una limpieza de todos los pensamientos, de todas las emociones, de todos los paradigmas erróneos que nos están entorpeciendo. Alguna vez he escuchado que aquellas cosas que no has utilizado en los últimos 6 meses deben ir fuera de casa.
Sí, según el Feng Shui, el Feng Shui. Ah, eso es Feng Shui. Sí. El Feng Shui hace, bueno, cuando hay cosas rotas y hay que ir limpiando, bueno, yo encasillan mucho, yo también soy del De punto sentir, de partido, ¿no? de sentir. No porque tú me lo digas, sino porque si yo no me siento, tú me estás diciendo, según el Feng Shui, esa silla tiene que ir, digo, y si a mí me gusta más y yo me siento aquí a gusto, es lo que vale. Porque también nos condicionamos mucho por lo que dicen. No estamos en momentos ya de maestros. Los maestros se acabaron, los encasillarse, el que nadie nos dirija. Yo cuando empiezo los cursos siempre, y procuro que no se me olvide una frase, nada de lo que yo estoy diciendo es verdad si a ti no te vibra. Aprender a vibrar. Porque además hoy puedo estar de acuerdo y mañana no, porque yo también estoy en mi propio bagaje, en mi propio aprendizaje, y que nadie me tome como maestra. Yo estoy compartiendo, estoy ejerciendo en este momento de maestra porque te estoy enseñando este curso, pero porque yo no dejo de aprender y evolucionar en cada curso que doy, en cada terapia que doy, en cada movimiento que hago. Entonces todo el que vaya como maestro y como ya lo sé todo, bueno, pues lo siento por él. La vida, se estanca. La vida le demostrará en alguna circunstancia que no está en la razón. Sí, tarde o temprano, bueno, cuando nos vamos metiendo en el egocentrismo, en la soberbia, pues tarde o temprano te pegan, como dicen, las torres más altas caen. Entonces al final pasa eso, que la vida nos va dando las lecciones cuando las necesitamos. Dicen que el maestro llega cuando el discípulo está preparado, una frase que a mí me gusta mucho. Y eso es algo que también trato de transmitir cuando yo estoy tan feliz con esto que me está yendo tan bien, sea Reiki, sea Zen, sea la bioemoción, sea la terapia X, puede que me vaya a mí muy bien, pero a ti te suena chino. Que hay otra frase que es como dar perlas a los cerdos, se la acabarían comiendo, ¿no? Entonces hay veces que queremos, yo cuando empecé con el Reiki, por ejemplo, trataba de a todo el mundo, venga, y tal, y no le llegaba, incluso hay una reacción a posteriori de a veces, no siempre, que te das terapia y hay veces que te da por tener sueños raros o te da por llorar, ay, pues ¿qué me ha hecho esta? ¿Qué tal? Si no te llega, no sabes que esto forma parte de la removida que tiene que haber necesaria para liberar y que se adentre lo nuevo. Yo digo siempre que es como cuando te da un masaje, que a veces al día siguiente parece que te han dado una paliza, pero realmente es que son como agujetas que salen a los músculos porque se han movido, pero luego se estabiliza, la energía se mueve igual. O sea que cuando uno va a darse un masaje y vuelve hecho polvo, eso es bueno. Exacto, sí. Pasa que yo cuando se le da Reiki, depende, ¿eh? También hay veces que no han tocado algo mal tocado, ojo. Ah, vale. Ojo. No a los dogmas. No es 100% todo, ¿vale? Pero en general suele ser eso. Hay veces que hay un día que te vas, al día siguiente está un poco condolido y bueno, es el proceso de ajuste. Para transmitirle un último mensaje a la gente que te está viendo y que te está escuchando con atención, con tanta atención, ¿qué mensaje te gustaría transmitirles? ¿Qué oportunidad crees que deben de darse? ¿Qué te resuena para...? Creer en ti mismo. El autoestima hay que trabajársela mucho, el buscar el centro, el saber buscar tu centro. Y para empezar, ¿cómo se hace eso? Con meditación. Buscar el silencio, buscar la paz interior. Yo lo he visto con mi propia experiencia, que cuando tú estás en equilibrio, cuando tus chakras están equilibrados y estás en tu centro, puede estar la tormenta mayor a tu alrededor, que todo lo estás viendo como una evolución y aprendizaje, no pobre de mí, dejar el pobre de mí, porque ese es el estancamiento. Y el culpar a los afuera, no tampoco culpar, no hay culpables, dejar la culpabilidad, pero sí, como yo digo, la responsabilidad, que yo digo que siempre es una ventaja. Esto al ego le gusta muy poquito oírlo, pero yo digo que es un gran beneficio, es una ventaja, porque al ser yo responsable de lo que ha sucedido, soy yo la que tiene las herramientas para pasar a la acción. Entonces, si yo soy consciente, ese es el primer paso. Entonces ya paso a la acción. Entonces yo invito a todo el mundo a que intente meditar y que de entrada cuiden mucho sus pensamientos, porque nos autoprogramamos. Entonces, si ya de entrada dicen yo no voy a ser capaz,
ellos se están autoconvenciendo de yo no soy capaz. Nos has dado mucha información, quizá para algunas personas sea muy novedosa. Es compleja todavía para algunas personas. Pero en algún momento nos tiene que empezar a llegar este tipo de mensajes para que nos demos esa oportunidad. Yo que quería plantear en ese sentido es que quizá un mensaje, como yo decía al principio, de esperanza, podría ser que sea cual sea el problema que tengan, sea cual sea la dolencia que tengan, la enfermedad, entre comillas, como tú decías antes, hay solución. Y que si ellos se dan la oportunidad de buscarla o a otras personas de ayudarles, van a encontrar la salida a ese agujero negro o ese túnel en el que creen que se han metido y del que a lo mejor piensan que no hay salida, y tu testimonio nos va a servir para tranquilizarles y decirles, no se preocupen, hay salida. Es importante la aceptación de todo, y hay algo que me gustaría decir por mi propia experiencia que me ha valido mucho, que todos nos han enseñado a querer manipular y controlar. Cuando yo empecé, por ejemplo, con el Reiki, yo quería curar a una cuñada que enfermó de cáncer, y me enseñaron a aceptar que lo que me había tocado en ese momento era ayudarla en el proceso de marcharse. A otros niveles probablemente programemos nuestro programa de vida, ¿no? Y nadie, ni nosotros mismos lo recordamos. Entonces, cuando mandamos energía, cuando intentamos canalizar energía y mandar a un lugar y tal, yo digo siempre decirlo en armonía con el universo, porque no sabemos, desconocemos cuál es el karma o cuál es el programa que tiene esa persona, y a lo mejor tú te tienes que tener ese accidente o pasar por esa enfermedad o X cosa, y hay que aceptar y hay que respetar y simplemente acompañar en el proceso y respetarlo, ¿vale? Y centrarnos más en nosotros mismos y compartir, pero no manipular. Y cuando la mente esté tanto queriendo saber la respuesta de qué manera, cómo y cuándo y dónde, eso es ego. Entonces ahí es donde sabemos que tenemos que frenar y parar y aprender a fluir, que cuesta, pero callando la mente lo empezamos a entender mejor. En fin, Tisca Romera nos ha dado unas cuantas claves para empezar a cambiar de vida, podríamos decirlo. Sí, a ser felices. Aprender a ser felices. Y buscar esa felicidad que algunos ansiamos. Y en definitiva, bueno, pues ya cada uno se quedará con unas partes de lo que tú has dicho, lo que más le resuene, e iniciará o continuará, mejor dicho, el camino que estén recorriendo de alguna manera, ¿no? Exacto. Aquí estamos los acompañantes, los acompañantes, ¿no? O terapeutas de emociones, como me llamabais, pues para consulta, para ayudar en la medida que podamos, ¿no? Para resolver esas dudas. Para intentar, pues sí, estar ahí en la medida que nos lleguen los conocimientos, pues compartir también la evolución de nuestra y de la persona, porque al final todos pasamos por diferentes procesos. Yo hay cantidad de casos que tengo que ya he vivido yo también, por eso siento mayor empatía. Pues Tisca Romera, muchísimas gracias por haber venido a una cita con el amor, y seguiremos tu trayectoria para que nos sigas enseñando muchísimas cosas más. Espero, confío que sí. Seguro que sí. Pues muchas gracias.